Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor René Pérez que me acompaña en este nuevo tema para esta semana. Y vamos a hablar, pastor, vamos a hablar de la fe balanceada. Ujú. Yo creo que es un estilo de vida también ser balanceado en todo. Sí, exactamente. Pero sí es cierto que en la fe a veces podemos ir por extremos Ujú. donde a veces caímos en el Sí, positivismo, ya no hay sí, sustento, no sí. hay respaldo de lo que Ujú. creemos, ¿no? Sí, claro. Y como en todo, ¿no? Tenemos que estar centrados. Sí, Yo creo que es lo que a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Siempre en medio del camino, sin ni ir salir. por allá, ni ir por allá, porque pues todos los extremos finalmente nos desvían de la Claro, verdad, ¿verdad? claro. Y en cuestión de fe, yo creo que es muy importante tener una fe bien balanceada, que Así es. sepamos qué tenemos que creer, Amén. ¿no? Y cómo enfocar nuestra fe. ¿No? Porque muchas veces vemos, hasta en la Biblia, gente que sí tiene fe, pero Sí, necesitaban corrección. Los sí. discípulos, obviamente, con Claro, Jesús, claro. ¿cuántas veces, no? Tenían que regresar a la fe Sí, sí, sí. y todos los que fueron enseñados, ¿no? Claro. Pablo cuántas veces corrigió muchas cosas. Bastantes. Sí, sí, sí. Y necesitamos la corrección Sí. para no perder la bendición. Amén. Yo creo que ese es muy importante. Y sobre todo también mantenerse, Sí, que es todo un reto, es un trabajo el mantenerse ahí. sí. Porque no solamente estar en el camino, sino Ujú, permanecer en el camino. exacto. Porque es tan fácil, es una línea tan delgada que cuando menos te das cuenta, Ujú, si no estás atento, sí, si no estás atento a ese balance que tiene que tener tu fe, cuando te das cuenta ya estás del otro lado. sí, O ¿verdad? estás en algún extremo, estás en alguna zanja, Sí, como nos exacto. enseñaron. Qué tremenda enseñanza esa que nos dieron en alguna ocasión, ¿no? Sí, ¿verdad? Sobre el balance precisamente en la vida cristiana, ¿no? Sí, Y los extremismos, ¿no? ¿Cuánto creyente extremista hay? Tremendamente. sí. Fíjate que para mí esa enseñanza fue muy fuerte porque cuando yo la escuché me llevó a un punto de entender cómo es que había yo estado tanto tiempo en una zanja metido. Claro, O sea, te claro. vas a un extremo y te puedes quedar Sí, años ahí. Y después por el afán de querer salir de esa zanja, te vas hasta el otro lado, sí. ¿no? O sea, Caes por del querer otro. agradar a Dios, Sí, por querer claro. estar bien con Él y demás, cuando te das cuenta estás del otro lado. Ujú. Entonces, no hay cómo mantenerte en el camino, estar Bien ahí, centrado. exactamente, porque eso te va a evitar años perdidos. Exacto. Entonces, cuando tú llegas al camino, y esto ha sido real en la vida de mucha gente cristiana, Ujú. cuando llegan al camino, están ahí, dicen, ¿cuánto tiempo perdí? Sí, ¿eh? Hay gente que ha perdido décadas en su vida cristiana por haber estado metido en una zanja. Y tiempo y bendición y paz y gozo y Exactamente, tantas cosas que el diablo nos ha robado, sí. ¿no? En mi Pero, caso, yo pasé muchos años en esas zanjas, ujú, ¿no? Porque todo era irte a un extremo, sí, totalmente. sí. Y cuando ya estás tú en el camino y conoces ese balance precisamente, Ujú, entonces es cuando dices, wow, sí, esto es lo que yo necesitaba estar aquí. Y pues ahí también surge también en ti el anhelo de poder enseñar a otros, a claro, salir de ahí, ¿no? claro. Porque dices, ¿cuántos están igual que yo? Sí, Necesitan ayuda. sí, Y eso claro. sí, sí es una necesidad bien grande dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que sí, sí. Ujú. Cada zanja, que sea la izquierda o la derecha, es un espíritu de religión que está ahí, Sí, sí, que encarcela a la gente en un sistema extremoso sí, de creencias. sí, Y ya no hay libertad. sí. Te esclavizas, Sí, exactamente, te sí, esclavizas, te mantienes como en una prisión donde no estás experimentando una verdadera libertad. exacto. Pero vives también, trabaja también el enemigo, porque también cega a la persona, haciéndole creer que está por el camino correcto. Ajá, sí, A él también. le conviene que te mantengas Por toda tu supuesto. vida en los extremos. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí, sí. Porque te menciono, a través de la culpa, de la condena, él también puede hacer que eso sea
lo que te dé el impulso para ir al otro extremo, Exacto. ¿no? Entonces, cuando no tienes precisamente ese enfoque en el centro de las cosas, es muy complicado, es muy difícil. Exacto. Es muy difícil y te pierdes de muchas cosas que Dios tiene ahí preparadas. Sí, sí, y Entonces, puedes llegar a pensar, bueno, pues no sirve esto, sí, sí, no sí, sirve la Biblia, no sirve la sí, palabra. Es que no estás en la palabra, estás claro, en la exageración, sí. ¿no? En el extremo ahí. Y hoy se da algo muy, muy interesante, pastor, en las redes. Ujú. Eh, está llenísimo de gente que se ponen a recuadro, ¿no? Y para poder juzgar la vida de otro ministerio, Exacto, ¿no? sí, Y también. ellos se mantienen en una postura bíblica o de conocimiento, lo que ellos tengan, pero para comenzar a atacar la otra parte, Ujú. ¿no? Y esto es muy común ahora en este tiempo. Y esto es bueno porque la gente que está viendo esto puede ser llevado también, de alguna manera, puede ser llevado por esa mentira del enemigo de irte hacia un lado, porque la mayoría que yo he visto, la mayoría, son los dos extremos. Son Exactamente. los dos extremos. Y cuando veo esto digo, wow, aquí habrá gente que va a defender esta parte y va a haber gente que va a defender esto. Pero están ignorando que hay un centro en todo esto. Claro, por Y eso es la supuesto. parte que no están viendo. Sí, Sí, y esa es la parte que Dios nos enseña a través de su palabra, porque realmente su palabra es la única que nos mantiene en balance. sí, No hay otra sí. forma. Entonces, y no solamente es eso, no solamente es tener la palabra, porque tú lo ves de un lado y del otro y ves palabra ahí. No se trata solamente de tener la palabra, sino tener precisamente la interpretación correcta de eso. Sí, no salir del contexto, ¿verdad? Exactamente, Sí, sí. exactamente. Por ejemplo, yo estaba viendo que Nehemías, cuando él se para y empieza a hablar al pueblo, le empieza a declarar la palabra, dice, hay algo muy especial ahí, dice que Nehemías estaba hablando con sentido, con el sentido de la palabra. Ajá. Qué importante hoy, no solamente es tener la interpretación hermenéutica Sí, sí, sobre estos claro. asuntos bíblicos, sino tener el sentido real que te da la revelación por parte del Espíritu Santo para entender el sentido en que se está hablando. Sí, exacto. El sentido en que Dios está hablando las cosas, por qué las está hablando de esa manera, cuál es el objetivo, cuál es el plan de Dios al hablar esto, ¿no? Ujú. Eso es lo que realmente, porque a veces podemos decir es que los dos tienen la palabra, ¿no? Los dos lados. Sí, pero no están Sí, usándola de manera correcta. exactamente. Sí, sí, la desvían de su propósito. Sí. Sí, eso sucede mucho. Y entonces hay que conocer el sentido, el verdadero sentido de cada palabra te lo da el Señor. Tú puedes decir una palabra y puede tener varios significados para varias personas y puede tener varios sentidos para varias personas. O sea, Sí, tienen una interpretación distinta para cada sí, gente, sí. ¿no? Y lo pueden interpretar todos de acuerdo a su postura. Entonces, ese es el peligro que se corre hoy en día. Entonces, por eso es importante venir a la palabra. Venir a la Y palabra. estudiar de manera correcta. He Claro. oído cuántas veces la gente diciendo, por ejemplo, bueno, él vino y la palabra no regresa vacía. Y piensan que eso va a salvar a la gente. Sí. Primero, en Isaías dice, Dios no regresa a mí, no a ti. Así es, a él, exactamente. Entonces, todo eso ya está fuera del contexto. Sí, Y sí, sí sí. es una palabra, pero como la interpretan y como la quieren vivir, no va a producir. Sí, sí, Porque sí. la mandas a Dios que Él la regresa para cumplir. Así es, así es, No, son tantas cosas donde creen en la palabra, pero afuera del sentido, como tú dices. así es. Afuera de su mensaje. Hoy mencionabas hace un momento algo muy peligroso, ¿no? Que está también metiéndose grandemente a la iglesia, ¿no? Que es precisamente todas las filosofías Mm, este, psicológicas, psicología, un montón de rollos, ¿no? Que están queriéndose meter, que muchos, pero sobre todo, como dice, muchos inestables, claro. ¿no? Están dejándose llevar por todo eso y no están poniendo atención. ¿Por qué? Porque son cosas que te hacen ver que todo es más fácil, Sí, ¿no? claro. Y en realidad no es por ahí. Estamos buscando atajos, estamos buscando formas de cómo evadir
lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiere. Sí. Y en ese afán de estar evadiendo, está aprovechando el otro porque sabe que tienes esa hambre. Tienes esa hambre por esas cosas. Entonces, él sabe cuando tienes hambre y él sabe de qué tienes hambre y él se va a mover para darte eso y tenerte entretenido y desviarte del propósito de Dios en tu vida. Sí. Él lo va a hacer, él se va a mover. Entonces, eso está muy peligroso hoy en día, ¿no? Es tan peligroso que la verdad es que muchos sí están accediendo. Ajá. Están accediendo y están dejándose llevar por toda esa corriente o esos vientos, ¿no?, de Sí, doctrina. claro, claro. ¿Por qué? Porque son niños en la fe. Sí. Porque todavía es como los niños, ¿no?, que no les importa a quién le dan los brazos, ¿no? Claro. Y si es el ladrón y si es el malvado, ellos le dan los brazos porque no saben distinguir, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando no está desarrollada precisamente esa, ¿cómo se llama? Esa percepción de las cosas, para entender la voluntad de Dios va a ser muy difícil. Claro. Muy difícil, muy difícil. Y aquí vamos a introducir un poquito con lo que es la diferencia, por ejemplo, entre el balance y lo que es el equilibrio, ¿no? Porque se ha pensado que es lo mismo y no es lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un equilibrio, muchos cristianos a veces queremos ser equilibrados, ¿no? Sí. Y el equilibrio, nosotros vemos el ejemplo más claro del equilibrio, por ejemplo, es un equilibrista. Sí, ¿no? claro, sobre su cuerdita ahí. El equilibrista siempre quiere tener control de todo y depende de un hilito. Sí, está dependiendo de un hilito. Y si esa persona no está totalmente capacitada, porque lo hace porque está confiando en sus capacidades de equilibrio, ¿no?, que ha desarrollado y todo esto. Muchos están dependiendo de esa parte, o sea, que no se les vaya todo lo quieren tener en control, ¿no? Aquí y allá, pero no es estable. No es estable. Tarde o temprano, un movimiento en falso o Habrá algo, una caída. Sí. para abajo. Se cae todo. Sí. Y eso ha pasado. Podemos estar en una situación donde estemos pensando que puedo confiar en todo lo que yo tengo, poseo, pero eso es equilibrio. Estoy tratando con lo que yo tengo, pero no estoy confiando. No estoy confiando en lo que Dios puede hacer. Y lo único que puede traer balance, que es muy diferente. El balance ya es algo, por ejemplo, cuando hablamos de balance, viene de la balanza. Sí. Viene de balanza. Y la balanza siempre tiene que ver con justicia. Siempre. Justicia, y yo diría también sabiduría. Así es, sí. Sí. Porque cuando ya dejas de mantener las cosas en equilibrio en tus fuerzas, Sí. ya vas a empezar a buscar sabiduría, Sí, claro. para que se haga conforme a un orden preestablecido en lugar ahí, Sí. que es obviamente en Cristo. Así es. Porque en nosotros no puede haber este equilibrio realmente, este balance, porque estamos, ¿cómo te voy a decir?, empujados y jalados por todo lo que se propone afuera, y que finalmente tiene una influencia. Sí, sí, sí. No podemos decir lo que queremos, pensamos mucho conforme a lo que el Así mundo está moviendo. Así es. De hecho, pues reaccionamos al mundo para empezar muchas veces. Entonces, sí hay un impacto sobre nosotros. Así es. Pero si acercamos la fe a la palabra pura, ¿no?, a la meditación correcta, obviamente vamos a tener una fe más balanceada. Claro. Y no vamos a caer en los afanes, los temores, en las inseguridades y todo esto. Sí. Y vamos a poder pensar claramente. Sí, claro. Si la fe está bien balanceada, tu mente funciona mejor. Sí. Sí, no. No vas a buscar cualquier propuesta, porque cuando buscamos propuestas afuera, buscamos algo que justifica lo que vamos a hacer. Sí, claro. Claro. Y en Cristo no necesitamos esto. Sí. Porque no hay que justificar nada, es la perfección, es la verdad, es nada más de caminar en esto y olvidarnos de lo demás. Claro. Esa es la ventaja de la vida cristiana. Hay una propuesta. Sí, solamente. Y agárrala. Sí. Porque tiene un contenido perfecto. Sí, claro. Es suficiente.
A veces pensamos, ¿y del otro lado qué proponen? No, para ver. Claro, No, claro, no, no, claro. no, no, no. Y es peligrosísimo estar viviendo como equilibrista. Sí. Conocí a una familia de circenses, una Ujú, familia circense. Ellos se dedicaban al circo. ujú. Y uno de los niños, pues, cuando yo era niño, pues era mi amigo. Y me gustaba ir a verlos porque ensayaban todos los días y Claro. podían pasar horas y horas porque su trabajo de ellos era precisamente actos equilibristas dentro del circo. Wow. Y eso se dedicaban todos los días, todos los días, todos los días. Tú los veías tomándose horas. Uf. Y ellos también pues tenían abajo pues también una malla Sí, donde ellos caían cuando no les salía el acto, ¿no? claro. Entonces tú los veías equilibrando y con cosas y objetos y demás, pero no siempre les salía. Había Claro. momentos donde resbalaban o por alguna situación caían. Y así ellos iban perfeccionándose. Ujú. ¿A qué voy con esto? Que Dios no nos ha llamado a ser circenses, No, a ser equilibristas en su reino. no. Y hay mucho equilibrista en el reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde un inicio comenzaron tomando como un estilo de vida Ujú. el equilibrismo, ¿no? Claro. Y tanta caída y tanta caída y tanta caída, sí han llegado a perfeccionarse tanto que hoy son unos especialistas en vivir así. Sí, Pero eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere, que exacto. eso es la forma o el estilo de vida que Dios quiere. No es así. Entonces, confiando, te digo, en sus habilidades, confiando en todo lo que han desarrollado personalmente, pero no en lo que Dios quiere desarrollar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, Exacto. ¿no? Sí. Ahora, de ahí cuando vemos nosotros ya la vida realmente balanceada, es una vida con más sabiduría, Ujú. porque ahí todo lo pones en balanza y la balanza es la palabra de Dios. Claro. Es la palabra de Dios. Sí, Y claro. cuando nosotros ponemos, pero ahora lo hacemos, cuando alguien tiene una fe balanceada es porque ahora camina con una conciencia clara de un conocimiento que ahora tiene Ujú. en la palabra. Sí, Y ahora no hace, no, porque el equilibrista es aventado, es arrojado, sí, claro. ¿sí? Y hay muchos cristianos arrojados. Tú aviéntate, tú arrójate, ¿no? Ujú. Yo mucho tiempo viví eso, donde pues toda la vida fuiste aventado, en el Claro. mundo fuiste muy arrojado, no te detenías, no medías peligros, no medías nada, y llegas a Cristo y quieres implementar lo mismo. No, no funciona Y la así. verdad es que no, tarde o temprano sales rebotado de esto. Ujú. Tarde o temprano te das a dar cuenta que en el reino de Dios las cosas no se mueven así. Claro. Entonces, ¿cómo es aquí? Bueno, pues Él primeramente te da a conocer su voluntad, para que sea una fe conforme a su voluntad. Exacto. No conforme a Ujú. tus impulsos donde eres alguien muy arrojado, Sí, ¿no? claro. Es que yo siempre he sido muy arrojado. Discúlpame, eso no sirve aquí. Ujú. En Porque este reino en las Dios reglas no son es así. diferentes. Dios Sí. no, pudiste haber sido la persona más arrojada, menos temerosa. Tú aviéntate, arriesga. Porque cuando tú estás en esa postura de arriesgue, tú estás entrando ya a una situación de azar. Ajá, claro. Ya no es de fe. Sí, Estás entrando en un asunto de azar, donde estás apostando. sí, Te vuelves también un apostador de la fe, ¿no? exacto. Y estás arriesgando y arriesga y arriesga. Y aunque te vaya como te vaya, pero tú arriesgas. Si te va bien, bien. Y si no, pues estás sufriendo. Sí, claro. Pero con Dios todo es seguro. Sí. Su palabra es segura. La fe es la certeza. Ahí no estás pendiendo de un hilito. No, No. no, 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 Él te no. pone sobre la roca, sobre piso fuerte. Y Exacto. cuando Él te mantiene ahí todo es seguridad. Ujú. Sí, porque no estás dando pasos en falso. No, El paso que das es un paso seguro porque Él te da su palabra. sí, Y cuando Él te da su palabra, entonces ya no es una fe de equilibrista donde estás a ver ahí como que eso. No, ahora Él toma tu situación. exacto, Él toma tus cosas. Ya no eres tú, ya no vas a ser el actor principal tú, ahora es Cristo, ahora exacto. es el Señor el que toma todo. ¿Para qué? Para que al final Él reciba toda la gloria. Ya no nosotros, porque el equilibrista al final, Sí, 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 fue por claro que mí, son sus obras. exactamente. Y se Ujú. echa todas las flores Él, Sí, y toda la gloria se la toma Él. Y eso lo estamos viendo sí, tremendamente, está sucediendo. sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Gente que confiemos en su palabra, que pongamos nuestra fe ahí,
en la balanza. Sí. Y el Espíritu Santo es el único que regula y que da precisamente, que atrae ese verdadero balance en nuestra vida. Sí. No hay otro, es el Espíritu Santo. Por Es el único que proporciona el verdadero balance. Sí. Él te hace ver las cosas, ver los pros, los contras, te hace ver todo el panorama completo. Es el consejero. Así es. Sí. Muy bien, pastor. Pues vamos a seguir con esto, pero ahorita nos despedimos de ustedes. Recuerdan que estamos en todas las plataformas como Spotify, YouTube, Facebook. Ahí nos encuentran. Comparten estas enseñanzas y recuerdan, siempre en victoria.